dejando el pasado atrás. ¿Cuántos están dejando su pasado atrás, hermano? Ok, Filipenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol San Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Ok. Cuando este hombre, habíamos dicho, y lo reiteramos, cuando este hombre dijo, olvidando o dejando el pasado, olvidando el pasado que queda atrás, era porque hay cosas que mencionábamos que muchas veces nos impiden avanzar, unas cositas que a veces en nuestro pasado se dan, ¿verdad? Porque todos llegamos en la vida muchas veces por más deseo que tengamos de progresar, muchas veces nos encontramos con tropiezos, nos encontramos metidos o envueltos de pronto en una acción negativa, que es allí donde el enemigo se aprovecha, Satanás se aprovecha, porque todos debemos de saber, como dice el apóstol San Pablo también, que no debemos ignorar las maquinaciones ¿de quién? De Satanás. No podemos ignorar cómo Satanás puede trabajar para sacar provecho, óigame bien, de nuestro fracaso, de nuestros errores, de nuestra incompetencia y de nuestra negligencia muchas veces, producto de que a veces pasamos por momentos, periodos así. ¿Y qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Él se aprovecha de eso. Sacar ventaja. ¿Y qué ventaja saca Satanás? Bueno, lleva la vida del cristiano, del discípulo de Cristo, lo lleva a una vida, digamos, de perder el interés por las cosas del Señor. Perdemos el interés ya de congregarnos, perdemos el interés de hablarle a otra gente de Cristo, perdemos el interés de orar, ya no sentimos tanto la pasión de estudiar ni leer la palabra. Entonces Satanás comienza a sacar ventaja. La cosa que Satanás comienza a sacar ventaja es que comenzamos a perder el amor hacia las cosas del Señor. Comenzamos a perder el amor, nos vamos enfriando, como se dice. Y el enfriamiento, hermano, uno de los primeros enfriamientos que empieza en la vida cristiana es cuando vamos perdiendo nuestra comunión con el Padre Celestial. Ya no oramos como antes, ya no nos levantamos con el mismo esfuerzo de antes. Y comenzamos a abandonar ¿qué? La oración. Cuando un cristiano, un discípulo del Señor, comienza a enfriarse, sepa que esa es la primera vía que te va cortando Satanás. ¿Cuál es la primera vía? La comunión. La comunión. Porque si él corta la comunión, te está cortando el oxígeno espiritual. Te lo está cortando. Al grado de que cuando usted ya deja la comunión, ya a usted no le cuesta nada dejar de venir al culto. Ya no hay nada que lo apasiona venir al culto. Ya no hay nada que lo motive, a pesar de los tranques, a pesar de esto y de lo otro. Ya usted comienza a perder el entusiasmo de venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que una vez que él haga el corte ese de comunión con el Padre, hermano, la vida espiritual, el hombre espiritual que está en nosotros comienza a morir. Y a su nombre. Así es que uno tiene que cuidarse. Y la palabra correcta, como dice Pablo, olvidando, dice, como dice aquí en el versículo 13 y 14 de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice él, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.